Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Este jueves 26 de marzo tenemos el agrado de recibir a nuestro consocio, el maestro Isaí Hideki Tejeda Vallejo, quien presenta su libro Una familia en el exilio, Los Juárez en Nueva York, con los comentarios de nuestro invitado, el licenciado José Guillermo Ramírez Parra. Voy a ceder el uso de la voz al señor secretario general para que conduzca esta sesión. Buenas noches a todos, bienvenidos consocios, amigos, a esta solemne sesión académica del 26 de marzo del 2015 dentro del marco del 150 aniversario de nuestra Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Está con nosotros el maestro Eduardo Velasco Briceño, el presidente de esta Benemérita Sociedad, el maestro Isaí Hideki Tejeda Vallejo, consocio y autor del libro que se presenta esta noche. También nos acompaña nuestro invitado, el licenciado José Guillermo Ramírez Parra, y su servidor Rubén Rodríguez, secretario general. Les rogaríamos que nos hicieran el favor de apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en vibrador, por favor. Bien, recibamos a nuestro ponente y consocio de esta noche, por favor, con un aplauso, y le cedo el micrófono. Gracias. Con su venia, señor presidente, señor secretario, consocios de la Benemérita y Centenaria Sociedad de Geografía y Estadística, damas, caballeros, me tocó hacer una crítica sobre el libro del licenciado Isaí. La historia son obras de arte como la fotografía de un hecho o acontecimiento, porque en sus deseos de captar algún hecho histórico no pueden retraerse de la pasión desde su óptica de juzgar un hecho o un personaje, sino someterlo al rigor de la ciencia, estadística, diferentes libros, cartas, periódicos. Solo así podremos tener la visión amplia del hecho, como lo hace el licenciado Isaí. Juzgar al hombre, que es la parte aguas de la historia de México, en un momento histórico, ya que no se habla del México colonial, sino de un México de leyes y que dieron identidad propia como una nación. Un hombre que defendió la soberanía nacional, encarnando él el Estado en su persona, recorriendo el territorio nacional con un puñado de hombres libres dispuestos a perder la vida antes de dejarse llevar por lisonjas o arreglos vergonzosos. La historia los juzgaría como actos de traición. Se vio traicionado por sus propios correligionarios, y lo más grave que tuvo que pasar fue separarse de su familia, que es lo que trata este libro. Dar a conocer al lector las vicisitudes que pasó esta familia Juárez Maza es el objetivo, que solo leyendo entre sus páginas encontraremos sentimientos de dolor, penuria y alegría, así como un indomable cariño de una esposa e hijos hacia Juárez, su esposo y padre, que nunca quiso darle más dolor y preocupaciones. Para entrar en materia del libro, desde el prólogo que elabora el licenciado Isaí Vallejo, nos hace un recuento de todos los libros que se han escrito, inclusive en diferentes idiomas. Calles que no solo en nuestro país llevan su nombre, sino hasta en ciudades como San Antonio, Brackettville, Texas, San Antonio, El Salvador, República Dominicana, Río de Janeiro, Quito, Perú, Santiago de Chile y en Málaga, España. Desde sus primeras líneas se puede sentir el gran amor y respeto que le profesa a Benito Juárez García, primer infundido por su abuelo Jesús Vallejo Lozano, que desde su más tierna edad, así como él adquirido con el estudio de este personaje, creó así esa imagen que se acrecentó en su mente y corazón. El autor dice
que, como todo personaje de la historia, tiene un claro y oscuro criticado y amado por otro. Es un personaje llevado a extremos, amado u odiado, simplemente no tiene medianías. Entre sus líneas hace una crítica constructiva a los políticos, de cómo han ido olvidando las ideas juaristas, de que son ellos, los políticos, quienes tienen una forma de vida de enriquecimiento y no forma de servir y de vivir en la medianía, con el justo trabajo honrado, como lo hace un ciudadano honesto y cabal. Antecedentes de la intervención: la guerra internas por la libertad y con otros países, la más significativa con Estados Unidos, donde México perdió gran parte de su territorio nacional, aunado al enorme poder del cloro. La proclamación de la Constitución del 57 polarizó al país por las leyes de que ella emanan, y al grito de religión y fueros dio principio a la guerra de 3 años, que con la victoria de Calculapan se dio fin. Mas el grupo faccioso nunca dejó de dar problemas al gobierno encabezado por el señor Juárez. El grupo perdedor no escatimó esfuerzos para el poder. Tantas guerras intestinas, el gobierno se vio en la penosa situación de declarar una mora de pago de la deuda. Los países involucrados, Inglaterra, España y Francia, fraguan la intervención a México mediante la Convención de Londres. Dentro de esta turbia intervención estaba el interés del Imperio francés cobrar los famosos pagarés Jecker, donde tenía interés el hermanastro de Napoleón III, que ni siquiera era de deuda hecha por el gobierno de Juárez, sino por el general Miguel Miramón. Los cabildeos de los traidores en las casas reinantes y contrarrestar el poder del gigante del norte, que ya se aventuraba su crecimiento. En busca del emperador, el grupo de conservadores nunca bajaron los brazos hasta encontrar al emperador, hasta que vieron cristalizados sus intereses en la persona de Maximiliano de Habsburgo, hermano mayor del emperador de Austria y Hungría, Francisco José. Nos recalca el autor la injerencia que tuvo el clero mexicano ante la Santa Sede en la persona del prelado Antonio Labastida y Dávalos. La invasión, una vez pactada, desembarcan en Veracruz el 8 de enero de 1862. Después de un largo diálogo encabezado por Manuel Doblado, que después de muchos estiras y aflojas, el general Prim y Sir Charles Wade se convencen de que la intervención no es justa y bajo la promesa de pago se retiran. Mas los intereses mezquinos de los franceses conservadores y alto clero continúan su marcha a la capital, pensando que por ser un ejército ampliamente experimentado en guerras iba a ser un paseo por México y la fácil derrota para implantar un imperio. Mas no esperaban que el fervor patriótico, valor temerario de un ejército mal armado, pero convencidos de defender sus valores, dieran al revés y humillante derrota del ejército invasor. Con la salida del presidente de Juárez de México y las constantes traiciones del ejército y los avances de las tropas invasoras, es que empezaron a dudar de la capacidad de Juárez ante esta emergencia que sacudía al país. Solo algunos cuantos gobernadores pensaron que sería mejor renunciar al puesto y negarle el dinero, la ayuda para el avituallamiento de la tropa y guerrilla. Con esto, y ante el peligro de ser traicionado en cualquier momento, Juárez decide mandar a su familia a un país extranjero. Así comienza una familia en el exilio, tema central de este libro, para muchos desconocido. En su interior nos narra los problemas que tuvieron que enfrentar desde el momento de la salida desde Cadereyta a Nuevo León. Juárez solo tenía dos opciones: Cuba o Nueva York. La primera opción quedaría descartada porque su yerno, Pedro Santacilia, era un exiliado de la isla por motivos políticos. Además, en ese momento estaba el poder en la corona española. Uno de los retos era tener que atravesar un país todavía no seguro debido a las gavillas de salteadores que eran el resultado de la guerra de secesión de Estados Unidos, enfrentándose con un idioma no conocido, además de ser
ahora los inmigrantes. Así, con este panorama adverso, empezó la peregrinación de la familia Juárez. Para ello, es importante que nos situemos en la época en donde los caminos no eran buenos, las comunicaciones se hacían por correo y había que esperar la carta tan anhelada, así como se sabía del estado que guardaba su salud o economía. Con este panorama adverso y con un espíritu indomable de llegar a su destino. Durante este trayecto se perdió en alguna de estas postas donde se intercambian los caballos, es donde se extravió mucho del menaje de la familia, incidente por el que habría de lamentarse más adelante. Ustedes pueden imaginar la angustia que en ese momento privaba a Benito Juárez, el no saber de su familia, con tantas traiciones y una comunicación deplorable, hasta que llegaron a su destino y esperando para tener noticias. El autor nos describe con lujo de detalles cómo era la ciudad de Nueva York. En ese momento, en principio, era cosmopolita, ya que para ese tiempo había una gran emigración de las diferentes partes del mundo. Estaban perfectamente definidas. Así la familia Juárez se instaló en la calle 13, se imaginan el contraste urbano. La tragedia había de cobrar a la familia Juárez un alto costo, como sería la pérdida de sus dos hijos, José a los 8 años, a los 8 meses de la llegada, y Antonio 1 año 2 meses. La tristeza de la esposa, la señora Margarita Maza, se resume con estas palabras: los recuerdos me matan, llevo 1 año de llorar todas horas sin tener consuelo, y quién sabe todo lo que me falta. Por un momento, pongámonos en su tristeza, tan lejos de su marido, su patria y hogar. Qué tormento para una mujer amorosa. Por último, reproduzco las palabras del licenciado Isaí Tejeda en su último capítulo. Los Juárez, otra vez en México libre y soberano, demostró al mundo la vigencia de un Estado de Derecho y su soberanía nacional. Los Juárez se sabían una familia unida que venció a las adversidades, todos los obstáculos, una familia excepcional. Había regresado para inaugurar un nuevo periodo de la vida de una nación mexicana. Gracias. Bien, a continuación, el licenciado Isaí Tejeda Vallejo nos hablará de esta novedosa publicación. Sí, muchas gracias, buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Pues bueno, yo les agradezco mucho que hayan venido y que nos estén acompañando esta noche a todos y cada uno de ustedes. La ciudad es realmente un caos y bueno, pues se agradece mucho la presencia de cada uno de ustedes. Me distingue mucho el poder compartirles este trabajo a una audiencia tan especial como lo son cada uno de ustedes. Debo decir que Una familia en el exilio, Los Juárez en Nueva York, fue mi trabajo de ingreso a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Yo ingresé en la Ciudad de México, estuve trabajando cerca de 2 años, un poco más, con el maestro Julio Zamora Batis. Finalmente le compartía yo mis inquietudes, los avances de esto que fue en un inicio una ponencia, y finalmente, bueno, pues fue mi trabajo de ingreso, y posteriormente, bueno, pues ya yo vivo aquí en Guadalajara, causé alta en la correspondencia de esta ciudad, que es esta sede, y desde entonces, bueno, pues he venido compartiendo mis trabajos con esta asamblea, ¿no? Y bueno, pues debo decirles que Una familia en el exilio, Los Juárez en Nueva York, empezó su servidor a encontrar más datos, a encontrar material fotográfico, fotografías antiguas. Viajé a la ciudad de Nueva York en 2 ocasiones, encontré pues la casa donde vivió nuestra primera dama, doña Margarita Maza.
Posteriormente, bueno, pues fotografías de la Nueva York del siglo XVIII, la Nueva York antigua. A partir de ahí, bueno, pues empiezan a surgir como datos, libros, detalles que los comenta un autor, los comenta otro, y finalmente, bueno, pues su servidor decide hacer un trabajo un poco más formal, ya no tanto una sola conferencia, sino el libro que hoy tengo a bien compartirles. El libro lo presenté en el mes de enero de este año y pues he tenido la fortuna de ser invitado cada mes. Hice otras 2 presentaciones en febrero y en esta ocasión esta es la segunda presentación de este mes de marzo. ¿Qué es lo que el lector va a encontrar en el trabajo que hoy les comparto? Por principio de cuentas, su servidor aborda el tema de la universalidad del presidente Benito Juárez. Benito Juárez es un hombre, el mexicano más ilustre que ha dado nuestra patria, que tiene calles, monumentos, avenidas, institutos, teatros, odas, sinfonías, tiene cátedras, tiene logias, tiene asociaciones, medallas, premios, reconocimientos, concursos, calles, parques, jardines, en todo México y en muchísimas ciudades del mundo, entre ellas las que destacan, que son poco conocidas. Puedo mencionarles la ciudad de Varsovia, en Polonia, en la República Checa, en Praga, también hay una plaza, hay un busto. Bueno, pues en la mayoría de las ciudades de Centro y Sudamérica. En la República de Argentina existe un municipio, toda una ciudad, un municipio con el nombre Benito Juárez, en Buenos Aires, Argentina. Incluso un detalle que a veces pasa desapercibido para nosotros los mexicanos, la ciudad turística de Cancún, decimos Cancún, Quintana Roo, y eso es incorrecto, es Cancún, Benito Juárez, en el estado de Quintana Roo, ¿verdad? El municipio donde está la ciudad de Cancún se llama Benito Juárez. En fin, esos datos por ahí ustedes los van a encontrar acompañado de algunas fotografías. La Plaza Benito Juárez en Italia, en Praga, van a encontrar la estatua de don Benito Juárez en la ciudad de Nueva York, en la Sexta Avenida, la Avenida de las Américas. Ustedes podrán también encontrar, así como esos detalles, ¿verdad?, de que hay una calle en la ciudad de Málaga, en España, que se llama Benito Juárez, así como una calle en Río de Janeiro, que también se llama Benito Juárez. De todo esto, su servidor recopiló pues una cantidad importante de fotografías, de material que pues no se alcanzó a publicar en esta edición, pero que bueno, es muy bonito encontrarse con esas fotografías y ese material. Y bueno, así como resalto esos datos importantes, también resalto que la figura y el personaje de don Benito Juárez es un personaje de peso en la historia de México del siglo XIX. ¿Por qué? Porque es un personaje, como lo ha comentado el maestro Guillermo, un personaje que ha estado en ese vaivén de exaltación, casi una deidad por unos, para unos, y pues un villano, un hombre malo para otros. Cito en el libro algunos trabajos muy dignos de mencionar que han hecho investigadores, historiadores, la recopilación de todas sus epístolas, de todas sus cartas, y bueno, también la publicación de algunos divulgadores negativos de la figura, vida y obra del presidente Juárez. Está por ahí el caso de Juárez, su vida y su obra, que lo exalta mucho, habla muy bien, pero también está un libro por ahí que se llama Juárez Marxista.
y bueno, pues México, tierra de volcanes, y entre otros más que ustedes podrán encontrar en las páginas iniciales del libro, donde bueno, pues a don Benito Juárez se le hacen incluso críticas insultantes, que lo insultan, se dirigen a su persona de una manera para mí impropia, injusta, y bueno, pues han sido divulgadores ligados al clero, y hago una aclaración en el libro, ¿verdad? Una cosa es las personas que profesan una fe católica, eso es muy respetable en todos los seres humanos, pero los católicos de México no son el clero de México, hay una abismal diferencia. ¿Quién es el clero? Pues el gobierno de la Iglesia Católica, la estructura, ¿verdad? Si a una persona le decimos, ¿usted qué religión profesa? Soy católico. Ah, perfecto, es católico, pero no es parte del clero. A menudo, bueno, pues algunas personas se sienten aludidas. No debe de ser así, ¿verdad? Una cosa es la estructura de poder, de mando, de gobierno de esa institución, y otra cosa es el credo religioso, creer en los santos, en el cielo, en el infierno, en biografías de destacados personajes religiosos. Eso es perfectamente respetable en cada persona, en cada ser humano. Cuando hablamos de que la familia Juárez tuvo que emigrar a la ciudad de Nueva York, pues surgen muchas preguntas que son muy obvias, muy lógicas, pero ¿por qué se tuvieron que ir si eran la familia del presidente de México? La lógica nos diría que es una familia protegida, que es una familia con un estatus de vida, de confort, de seguridad, y sin embargo el dato empieza a generar esas preguntas. ¿Por qué se tuvieron que ir del país, de su país, la familia del presidente de nuestro país? Y bueno, pues yo lo que empecé a trabajar fue en los antecedentes que originan la implantación del imperio de Maximiliano y Carlota en nuestro país. Cómo se gestionó, cómo se acordó, qué actores intervinieron, y finalmente cómo ese proyecto se hace realidad al venir Maximiliano, Carlota y el ejército francés. En ese sentido llega el ejército, empieza a tomar pueblos, ciudades, poblaciones, empieza don Benito Juárez en lo que la historia define como ese gobierno errante, peregrino por toda la República. Don Benito Juárez nunca deja el poder, nunca abandona el país, no había Suprema Corte de Justicia, se disuelve, no había poder legislativo, las cámaras también se disuelven, y el poder que se mantuvo y que nunca claudica es el poder ejecutivo en la persona del presidente de la República. Se repliega, sube hacia el norte de nuestro país, y bueno, narran las crónicas, algunos historiadores, que es allí donde sufren por ahí un ataque de las huestes monárquicas, y algunos disparos llegan a alcanzar a los carruajes en los que el presidente se trasladaba junto con su familia, junto con los archivos del país y algunos colaboradores. Un historiador de la UNAM, que cito en el libro, señala que fueron alrededor de 11 carruajes donde el presidente pues hacía esos traslados, y algunas balas llegan a alcanzarlos. Ese suceso es el que marca la decisión de decir, bueno, pues que la familia salga del país y pues vaya a buscar refugio a la ciudad de Nueva York. Tenemos que ubicarnos en el contexto y en el tiempo, y en esto hay que ser pues muy detallistas. Cuando decimos la familia de don Benito Juárez, la familia se exilia, la familia emigra, la familia se va
la familia pasa 3 años y después regresa. Y la pregunta aquí que hay que hacernos es, ¿de cuántos miembros estamos hablando de la familia del presidente de la República? Pues estamos hablando de 12 personas. Estamos hablando de su esposa, doña Margarita Maza. Estamos hablando de 6 hijas, de 3 hijos, de un yerno y de una nieta, la primera nieta del presidente Benito Juárez. En total suman 12 personas, más algunos empleados de servicio, algunos amigos de ellos que les servían desde que ellos vivían en Oaxaca. Son alrededor de 18 personas que, bueno, pues salen de nuestro país, obviamente en el medio de transporte usual, su carruaje, y desde ahí debemos de empezar a analizar, y la historia es tan emocionante, tan interesante, tan apasionante, porque estamos hablando que el matrimonio Juárez Maza pues fue un matrimonio que tuvo muchos hijos. Estamos hablando de que sus hijas estaban en una edad de adolescentes, de que tuvieron a unas gemelas y de que doña Margarita Maza había dado a luz 2 meses antes al último de sus hijos, así como su hija, que era esposa de don Pedro Santacilia, 1 mes antes también había dado a luz a la primera nieta del presidente. Es decir, que en esa caravana viajaban adolescentes de todas las edades y 2 pequeñitos recién nacidos. Y esto en un carruaje que tiene que partir de su país con ese sentimiento y con esa sensación de buscar refugio, seguridad y preservar sus vidas. Desde ahí empieza esa parte interesante de esta historia que es poco conocida, que es poco explorada y comentada, y que pues tal vez se ha comentado de manera ocasional o muy breve por algunos investigadores o historiadores. La mayoría de los libros de historia citan el hecho, citan el dato de que la familia sale rumbo a los Estados Unidos. Muchos libros ni siquiera mencionan que fue a la ciudad de Nueva York. Y en un renglón, literalmente, se exilia la familia Juárez de nuestra historia. Se concentran esos libros en el problema que afrontaba el país, el establecimiento de un imperio. Y sigue el historiador abordando esos pasajes. Cuando una vez que concluye el imperio, que se fusila Maximiliano, Miramón y Mejía, citan el hecho de que, bueno, pues retorna la familia y se reúnen en la capital de nuestro país. A partir de ese dato, en su servidor inicia una serie de curiosidad de saber qué pasó en esos casi 3 años, 2 años y 10 meses, que la familia Juárez estuvo en la ciudad de Nueva York. Entonces ustedes encontrarán en mi trabajo pues una descripción de cómo era la ciudad de Nueva York cuando los Juárez llegan y se establecen en el vecino país. En ese trayecto pues suceden muchas cosas. Una de ellas es que, bueno, pierden el equipaje. Ellos llegan a Nueva York con lo que llevaban puesto, con poco dinero, sin saber hablar inglés. Se establecen en la ciudad de Nueva York, en un barrio irlandés, donde todo el contexto, la infraestructura de la ciudad y las personas con las que ellos empiezan a tener contacto son totalmente distintos a los que los Juárez habían visto y vivido en México. Estar en una colonia de irlandeses pues nos supone de gente muy blanca, gente alta, pelirroja tal vez, ojos azules, ojos verdes, y bueno, pues los Juárez eran oriundos de Oaxaca, morenitos, de estatura media, y no había mucho extranjero acá en México que ellos pudieran decir, bueno, pues estoy acostumbrado a ver y a convivir con personas tan diferentes a mí. Por otra parte, bueno,
los edificios más altos de Oaxaca y del Distrito Federal, de nuestra capital, pues eran edificios, casas, haciendas de 2 pisos, edificios altos, y las torres de los templos eran tal vez las torres más altas que sobresalían en las poblaciones de México. Cuando ellos llegan a Nueva York, se encuentran con un templo de la Gracia que tiene una torre de 86 metros, y ese templo todavía existe. Incluso las historias dicen que servía como faro para los barcos que llegaban o se acercaban a Manhattan por esa vía marítima, y bueno, eso era algo que ellos pues nunca habían visto. En México pues las edificaciones eran modestas, estamos hablando tal vez de adobe, estamos hablando de construcciones anchas, y llegan a Nueva York y se encuentran con edificios que están hechos de granito y que están hechos de mármol. Esto significó un cambio total para la postal urbana a la que ellos habían contemplado en nuestro país. Además de ello, bueno, pues la barrera del idioma. Don Pedro Santacilia, que conoce a don Benito Juárez en la ciudad de Luisiana, pues él sí tenía facilidad para comunicarse en el idioma inglés. Lo primero que tuvo que hacer es dar algunas clases iniciales a la familia para que ellos fueran un poco socializando en su nuevo entorno. En el libro encontrarán ustedes páginas en las cuales en esas epístolas que se intercambia doña Margarita y algunas de sus hijas con don Benito Juárez, por ahí hay destellos y pistas muy interesantes que tiene uno que ir como armando en este rompecabezas, y en los cuales pues a don Benito Juárez le informan que sus hijas ya hacen compras, ya van a comprar y no necesitan intérprete, ya se podían ellas comunicar. Encontrarán algunos datos pues bonitos en esa esfera familiar del presidente, ¿no? Su hija que tomaba clases de piano y su hija que le escribe en unas cartas, ¿no? Papito, dice, estoy aprendiendo unas piezas musicales difíciles, pero yo quiero tocarlas día a día para cuando estemos juntos poder tocárselas a usted. Son palabras muy bonitas de una niña que está tocando el piano noche tras noche para que le salga bien su pieza musical, y cuando vuelva a ver a su papá poder tocarle esa pieza. ¿Cuándo lo iba a volver a ver? ¿Quién sabe? ¿En qué ocasión se las iba a tocar? ¿Quién sabe? Y esto es algo que debemos de resaltar. Yo siempre lo explico de esta manera. Cuando uno viaja, pues uno sabe qué día se va y qué día regresas. Los Juárez salieron de nuestro país, pero ellos nunca pensaron o programaron, pues vamos a venir en un mes, en medio año, en un año. Ellos salieron sin saber cuándo y en qué condiciones regresarían y en qué acabaría esa historia que acababa de iniciar. Carlota y Maximiliano llegan a nuestro país en mayo de 1864. Los Juárez salen de nuestro país en agosto. Es decir, apenas el imperio empezaba. ¿Cuándo se terminaría? Hoy lo sabemos, 3 años después. Cuando ellos salen, ellos no sabían cuál iba a ser el desenlace de su historia. Y bueno, algunas otras hijas de don Benito Juárez le dicen, papito, dice, estamos guardando nuestros regalos de la escuela para mostrárselos a usted cuando nos volvamos a ver. Y yo vuelvo a repetir, ese día nadie lo conocía, nadie lo podía asegurar ni definir. En ese exilio es necesario mencionar que el gobierno de los Estados Unidos no dio protección, dinero, comodidades, seguridades especiales a la familia del presidente Juárez.
Ellos simplemente llegan, se establecen en Nueva York y empiezan, bueno, pues a vivir en Nueva York. Hago una descripción de sus calles, de sus principales edificios, de sus rascacielos de la época. Era una ciudad que ya tenía 239 años de haberse fundado. Una ciudad ya en plenitud, con un dinamismo urbano muy acelerado. Ellos estaban a 2 calles de la principal arteria, que es la calle Broadway, y bueno, pues era la principal arteria de la vida de Nueva York. Comercio, restaurantes, bares, etcétera, y en un barrio rodeado de migrantes provenientes de Irlanda. Las desgracias pues se hicieron presente en la familia Juárez. La primera de ellas es en el mes de diciembre, cuando fallece su hijo José, de tan solo 8 años de edad. Un dato que hay que resaltar: ellos llegan por ahí del mes de octubre, noviembre, llega el invierno, ellos nunca habían visto nevar, el intenso frío hace que ese pequeñito se enferme, finalmente muere, pero la familia no se regresa y la familia no le informa al presidente. Eso es una cuestión que a mí me impone muchísimo respeto. Es un dato estremecedor de esa grande solidaridad de la familia con el presidente y con su padre a la vez. Ellos sabían que esa era una terrible noticia y no le dicen al presidente. Se efectúa el sepelio de ese pequeñito, depositan su cuerpo en un cementerio recién inaugurado en Brooklyn, asisten personalidades exiliadas del gobierno mexicano. La noticia sale en los periódicos de la época y bueno, el presidente Juárez se entera hasta el siguiente año, en el mes de febrero, por una carta del embajador de nuestro país en los Estados Unidos, don Matías Romero. Es él el que se lo confirma, se lo comenta a doña Margarita, y finalmente doña Margarita le profesa una tristeza terrible, se siente muy mal y bueno, pues es una noticia desgarradora para los Juárez. Al siguiente año, el más pequeño de los Juárez, Antonio, un chiquitín de poco menos de 2 años, también fallece. Su cuerpecito no resistió las temperaturas tan bajas y bueno, nuevamente doña Margarita enferma terriblemente. En la correspondencia que ellos se dirigen, doña Margarita pues dice que incluso ella quisiera tener una fe religiosa como esa fe que profesan las Romero, familiares de don Matías Romero, para hallar consuelo, un consuelo que no encuentra e incluso se le despierta un sentimiento de culpa. Don Benito Juárez le escribe a su yerno y le dice que no deje de sacar a doña Margarita, que incluso la lleve a la ópera para que no cuelgue el pico, así le escribe. Bueno, que la distraiga, ¿no? Era el ánimo de sácala, distráela, llévala a pasear, que no se deprima. Entonces, bueno, esos datos son tristes, son desgarradores, es una esfera íntima de una familia en el exilio que estando allá, bueno, pues colaboraron en defender la causa republicana junto con el Club Liberal Mexicano, conformado por liberales republicanos en el exilio, que finalmente asistían a charlas, a clubes, escribían en periódicos, dándole difusión a la situación que se estaba realizando en México. Muchos otros detalles más ustedes los podrán encontrar en el libro, en el cual cito que bueno, durante el sexenio del presidente Vicente Fox, en 417 lugares de nuestro país es borrado, quitado y aniquilado el nombre de Benito Juárez. Un caso que yo cito, incluso van ustedes a ver ahí las fotografías, es lo ocurrido en el municipio de Bustamante, Nuevo León, donde bueno, pues está la presidencia municipal, enfrente se ubica un parque
donde estaba el busto de don Benito Juárez. Y bueno, cuando el Partido Acción Nacional gobierna ese municipio, retiran el busto de don Benito Juárez y ponen en su lugar la estatua del Arcángel San Miguel. Y ahí estuvo durante 13 años, hasta que, bueno, pues llega otro partido a gobernar y finalmente devuelven el busto de don Benito Juárez. Por ahí van a encontrar las dos fotografías, antes y después. ¿Qué otras cosas pueden encontrar? Bueno, pues todas las referencias bibliográficas y hemerográficas que yo por ahí muy puntualmente cito. Y bueno, pues yo lo que traté de hacer es un libro para un lector medio, un lector no tan especializado en historia, no tan meticuloso en la historia, y traté de hacer un trabajo que lo pudiera leer cualquier persona a cualquier edad. El libro lo puede leer un niño y le va a entender, lo puede leer una persona de cualquier edad y lo va a tratar de leer y a comprender. La idea es hacer un material muy didáctico, que pueda ser entendido, comprendido, pero sobre todo que a partir de los datos ahí contenidos pueda la persona recrear ese contexto, explicarla a los demás. Y yo pienso que ese es un dato, un propósito, perdón, que debemos de tener todas las organizaciones liberales de nuestro país, ¿verdad? Difundir nuestra historia, compartir nuestra historia y, bueno, pues, ¿por qué no tratar de reinterpretar todavía esta historia que tiene muchos secretos, muchos detalles, muchas páginas de gloria y pues la historia, la vida, la obra y el legado del presidente Juárez es algo que debemos de preservar, de defender, de saber, de comprender como buenos liberales y como buenos mexicanos. Yo les agradezco mucho su atención. Pudiera decirles muchas cosas, pero después pues ya no van a leer el libro, entonces pues ya mejor aquí me detengo y les agradezco mucho su atención. Son ustedes muy amables. Muchas gracias. Bien, tenemos unos minutos para alguna intervención, algún comentario que quieran hacer ustedes. A ver, ahí atrás y enseguida la doctora Adriana. A ver, por favor. Sí, buenas noches. Una pregunta, en esos 3 años que estuvo la familia de Juárez en Nueva York, ¿fue cuando Benito Juárez hizo todo el recorrido en el carruaje en México o estuvo en Nueva Orleans o cómo? No, fue precisamente durante el tiempo que don Benito Juárez ejerció su presidencia errante, su presidencia peregrina, pero nunca salió del país. A lo más recóndito que llegó don Benito Juárez fue a la ciudad de El Paso, en Chihuahua, que hoy lleva el nombre de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero don Benito Juárez jamás salió de nuestro país. El dato que usted cita de Luisiana, Nueva Orleans, es durante la época de la Guerra de los 3 Años, que concluye en 1858, anteriormente a la llegada del imperio de Maximiliano. Pero durante el exilio de la familia, el presidente Juárez siempre estuvo aquí en el país. ¿Sí? Bueno, Sí, doctor. primeramente felicitarlo, la verdad que nos permite ver con este libro una faceta que al menos en mi caso no conocía, de la familia, y creo que eso hace que crezca la imagen que tenemos de Juárez. Esa unión de esa familia es impresionante y lo felicito y me felicito por comprar el libro y conocerlo. Y quiero preguntarle una cosa, ¿por qué Nueva York? ¿Por qué si él había estado en Luisiana, por qué no mandó a su familia a Luisiana, que seguramente él tenía conocidos ahí? ¿Por qué hasta Nueva York? ¿Y se supo que la familia estaba hasta allá o fue secreto mandarlos para allá por protegerlos? ¿Hay alguna justificación por eso? Sí, claro, mire, su pregunta es bien interesante, doctora, muy buena pregunta. Hay una razón contextual que obliga a la familia Juárez a emigrar hacia arriba, hacia el norte, donde se sitúa la ciudad de Nueva York. Los Estados Unidos estaban en guerra
estábamos en plena guerra de secesión de los estados del sur frente a los estados del norte. La capital de los Estados Unidos pues está al norte, la ciudad de Washington, y había una recíproca afabilidad, cordialidad entre el presidente Lincoln y el presidente Juárez. Muestra de ello es de que jamás se rompieron relaciones diplomáticas. Pero ¿por qué mandarlos hasta Nueva York? ¿Por qué incluso no Washington, que era la capital? Bueno, pues por la guerra que libraba Estados Unidos. Aquí es una situación que hay que resaltar. Nos vamos al país vecino, pero entramos por el bando contrario al del presidente. Entonces no podían estar en San Antonio, en Luisiana, en las ciudades fronterizas, porque era el territorio enemigo del presidente Lincoln. Pudieran haber servido de rehenes, los pudieron haber secuestrado, los pudieron haber chantajeado al presidente Lincoln. O sea, matamos a la familia del presidente de México si tú no te rindes, o no sé. Entonces tienen que emigrar. ¿Por qué no se quedan en Washington? Porque estaba la guerra en su apogeo. Entonces, si perdía la guerra el presidente Lincoln, pues era sucumbir en Washington. Ellos no podían estar ahí. Pues tenían que irse más hacia el norte, a la ciudad de Nueva York, que era desde entonces ya una ciudad cosmopolita, habitada por personas venidas de todo el mundo. La causa republicana tenía que difundirse, tenía que saberse en todos lados, y Nueva York era el contexto ideal para que se supiera que lo que estaba ocurriendo en México era a todas luces injusto, era una imposición, una intervención extranjera. Entonces, es una pregunta muy buena porque nos da pie a recrear ese escenario. Entonces, bueno, una de las cosas que ustedes encontrarán es de que, por ahí yo cito, que la familia ingresa por el territorio enemigo y empieza a ver pues un paisaje adverso, ¿no? Casas derrumbadas, ciudades destruidas, y pues eso te da miedo. Entonces era pues que no te dé miedo, sigue subiendo, sigue, y bueno, conforme subían se acercaba el invierno, cada día era más frío, y sin embargo ellos era continuar hasta llegar. Entonces son cosas que el libro nos permite, ¿verdad?, tomar un dato y luego recrearlo, no sé, ¿verdad?, explicarlo a los amigos, a la familia, y esto, como usted atinadamente lo dice, doctora, esto eleva la imagen que tenemos del presidente Juárez, ¿verdad?, y no solo de él, sino también de su familia, ¿verdad? No sé si alguien más tiene algún comentario. Sí. Perdón, si Lincoln y Juárez tenían una buena relación, ¿por qué no recibió la familia Juárez apoyo económico durante su estancia en Nueva York, sobre todo al principio? ¿O Lincoln tenía que hacer esas reservas económicas para la guerra? No sé si pudiera aclararnos. Yo no he encontrado algún dato que nos diga que efectivamente el presidente Lincoln haya apoyado económicamente a la familia. Incluso algunas crónicas señalan que la familia tenía tanto frío que algunos muebles los tuvo que trozar y quemar en la chimenea para calentarse. Eso nos habla de una escasez y de una independencia respecto a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, fiel a su política internacional, nunca rompieron relaciones diplomáticas con México, pero pues tampoco con Francia, ni con Prusia, ni con Austria. Incluso en la Biblioteca Pública de Nueva York existen cartas y en la Biblioteca del Congreso que envía la emperatriz Carlota al presidente Lincoln, después a su viuda, y pues esas cartas nunca las rechazó el gobierno. O sea, yo te apoyo a ti, ¿verdad?, pero sin salir mal con ellos, y es como estar ahí en un apoyo neutral, o no quiero decir aparente, no es esa la palabra, pero hay un dato, y es el próximo libro que yo quiero por ahí publicar. Es un librito viejito que por ahí llegó a mis manos, se llama El banquete del señor Romero. En el mes de octubre del 67,